Por secretaría se tomará asistencia. Diputada Costa. Presente. Diputado Allende. Presente. Diputada Angerosa. Presente. Diputado Anguiano. Presente. Diputado Artusi. Presente. Diputado Báez. Presente. Diputado Valer. Presente. Diputado Bisogni. Presente. Diputado Barrichón. Diputada González. Presente. Diputado Guzmán. Presente. Diputado Neteman. Presente. Diputado Koch. Presente. Diputado La Madrid. Presente. Diputada Lambert. Presente. Diputado Lara. Diputada Lena. Presente. Diputado Monge. Presente. Diputado Navarro. Diputado Zuna. Diputada Pros. Presente. Diputado Riganti. Diputado Rotman. Diputado Ruberto. ¿Quién habla? Diputado Sosa. Diputada Tasistro. Diputada Toller. Diputado Troncoso. Presente. Diputado Uribarri. Diputado Valenzuela. Presente. Diputado Vázquez. Presente. Diputada Viola. Diputado Vitor. Presente. Diputado Zavala. Presente. Señor presidente, le informo que están presentes 32 señores diputados. Con la presencia de 32 señores diputados, tiene la palabra la diputada Lena. Es para justificar la inasistencia del diputado Sosa por razones personales. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Toller, que por cuestiones personales no se encuentra en el recinto. Se tomará debida nota. Con la presencia de 32 señores diputados, queda abierta la 16ª sesión ordinaria del 139º periodo legislativo. Invito al señor diputado Joaquín Lamadrid a izar la bandera nacional y a la señora diputada Miriam Soledad Lambert a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para hacer una moción de omitir la lectura del acta, si no hay observaciones, los señores diputados. Y Si hay se dé por aprobado. asentimiento, aprobado. De acuerdo a lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la 14ª sesión ordinaria realizada el día 26 de septiembre. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Aprobado. Por prosecretaría será lectura de los asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción que las comunicaciones oficiales se omita su lectura y queden por secretaría a disposición de los señores diputados. También voy a pedir que los dictámenes de comisión, voy a pedir la reserva del dictamen número 21.325 en secretaría. Voy a pedir que las comunicaciones particulares, los proyectos del Poder Ejecutivo y los proyectos venidos en recepción pasen a su lugar de acuerdo al estatuto. Hay una moción del diputado Navarro. Lo que estén por la afirmativa, aprobado. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar, según lo que hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria, que queden reservados los proyectos de declaración identificados con los números 23.173, 23.174, 23.179, 23.181, 23.182, 23.183, 23.184, 23.185, 23.186, 23.190, 23.192, 23.194, 23.196. El proyecto de resolución, que es el expediente número 23.178, y que el resto de los expedientes se remitan a las comisiones correspondientes. Si hay asentimiento, se procederá según lo indicado por el diputado Navarro. Aprobado. Corresponde el ingreso de los proyectos y dictámenes de comisión no incluidos en la nómina de asuntos centrados. Tiene la palabra el diputado Navarro.
Sí, señor presidente, para solicitar, tengo en primera instancia un expediente que es un expediente administrativo, que es un pedido de la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencias y Tecnología, solicitando que los expedientes 20.759, 20.770, 20.841, 21.433, 21.853, 22.210 sean desafectados de esta comisión y queden solamente en la Comisión de Legislación General, y que el expediente 20.815 quede solamente en la Comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente. Luego voy a pedir el ingreso del expediente 23.198, voy a pedir su ingreso y reserva en Secretaría. El expediente 23.199, el ingreso y reserva en Secretaría. El expediente 23.200, el ingreso y se gira a la Comisión. El expediente 23.201, el ingreso y su reserva en Secretaría. El expediente 21.558, su ingreso y al orden del día de la próxima sesión. El expediente 21.640, su ingreso y al orden del día de la próxima sesión. Si hay asentimiento, se les da ingreso y se procederá según lo indicado por el diputado. Aprobado. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Ruberto. Gracias, señor presidente. Hace pocos días se conmemoró el 17 de octubre, que para los trabajadores argentinos y para los peronistas, para los trabajadores peronistas en particular, ha sido una fecha clave en la historia argentina. Este 17 de octubre de 1945 se realiza una gran gesta popular tendiente a rescatar de su prisión al entonces coronel Perón, que había sido preso por la Junta Militar por sus mismos compañeros, que veían de alguna manera con celo, que veían de alguna manera, vamos a decir, con envidia o con antagonismo, su protagonismo en darle a los trabajadores durante su gestión al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión la posibilidad de discutir sus convenciones colectivas, de discutir sus salarios. El gran protagonismo que tuvo el coronel Perón en la implementación de leyes que llevaban décadas sancionadas y que nunca se habían aplicado, como por ejemplo la labor durante 8 horas, el descanso dominical, el pago de las vacaciones, la licencia por enfermedad, cosas que hacían a la Argentina uno de los países más ricos del mundo, pero con gran desigualdad social. Este militar que se había formado y había visto la Europa posterior a la Revolución Rusa de 1917 y cómo hubo reacciones y cómo hubo movimientos que tendían a mirar distinto a los trabajadores, que hoy, transcurrida la historia y transcurrida la Segunda Guerra Mundial, tal vez lo analizamos de otros aspectos, pero en el aspecto de los derechos de los trabajadores, positivamente fueron aplicados en la Argentina, y cuando se quiso ir para atrás el pueblo, en una etapa que no había redes sociales, no había teléfonos celulares, colmó la Plaza de Mayo para exigir y pedir a un ejército que en ese momento era muy poderoso, que era un partido militar que había gobernado mucho tiempo, que se había dado el gusto de derrocar gobiernos constitucionales, exigir la libertad del general Perón, el cual finalmente fue liberado y posteriormente en elecciones las ganó limpiamente, y a partir de ahí ejerció la presidencia por 2 mandatos en esa década, siendo derrotado por la Revolución Libertadora en el 55, y posteriormente en el 73 tuvo de nuevo una posibilidad de ser presidente. Querría recordar esta fecha fundamentalmente porque significó un antes y un después en derechos para los trabajadores que hasta ese momento no tenían posibilidades de acceder a una universidad, que no tenían posibilidades de tener sus derechos consagrados. Estaban
en el Código Civil, si no me equivoco, los derechos de los trabajadores, y él generó una legislación obrera que fue muy protectora y que dio posibilidad a una Argentina con una ascendencia social, con una clase social obrera ascendente. Así que de esta manera quiero rendir homenaje al 17 de octubre, que además para los peronistas se da como fundación del movimiento peronista, y para los trabajadores de lo que es el movimiento obrero peronista. Porque hasta ese momento había movimientos obreros, sindicatos organizados por trabajadores anarquistas, socialistas, anarcosindicalistas, comunistas. A partir de ahí la fuerte presencia de Perón hizo que el movimiento obrero fuera muy de ideología peronista. Por eso se lo llamó la columna vertebral. De esta manera dejo hecho mi homenaje para la fecha 17 de octubre de 1945. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Angerosa. Gracias, señor presidente. Ayer, 22 de octubre, se conmemoró en nuestro país el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Este día, que fue instituido por ley, la ley 26.001, en el año 2004, se promulgó en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, estas mujeres que allá por el 22 de octubre del año 1977 se pusieron un pañuelo blanco en sus cabezas, simbolizando al pañal, y se comenzaron a organizar, a caminar en ronda en la búsqueda no solo de sus hijos e hijas, sino también de sus hijas embarazadas que habían tenido familia en hospitales clandestinos y en centros de concentración de nuestro país. Por eso, mi especial homenaje, señor presidente, a estas mujeres que se transformaron en un faro, en una luz, para todos los que estamos convencidos que la democracia es verdadera cuando se vive con justicia social, con justicia económica, con justicia cultural. Estas mujeres que han sido reconocidas internacionalmente por su coherencia, por su simpleza, por su tenacidad, pero especialmente porque fueron capaces de transformar el dolor en amor, en la búsqueda, en ese amor que nunca buscó venganza, siempre buscó justicia. Valor que debemos permanentemente reivindicar y decir: abuelas de Plaza de Mayo, nuestro homenaje, nuestra gratitud por esa búsqueda incesante por los niños desaparecidos a los que se les fue robado su identidad. Señor presidente, es importante que en este recinto y estemos hablando de estas mujeres, y además decir que hace instante hubo una sentencia acá en Paraná por el robo a la identidad del Meshi Valenzuela Negro, a quien hace 40 años se lo busca, y seguramente que tanto el Meshi como nosotros lo vamos a encontrar. Gracias, señor presidente. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo el número de expediente 21.325, por el cual se crea el programa Arquitectura Sostenible. Y la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento sobre tabla. Hay una moción de sobre tabla, se requieren 2 tercios. Aprobado.
Se encuentran reservados los proyectos de declaración identificados bajo los números de expediente 23.173, 23.174, 23.179, 23.181, 23.182, 23.183, 23.184, 23.185, 23.186, 23.190, 23.192, 23.194, 23.196, 23.198, 23.199, 23.201 y el proyecto de resolución 23.178. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para hacer una moción para que hagamos en conjunto, de acuerdo como hemos acordado en labor parlamentaria, su tratamiento sobre tabla y luego lo pongamos a consideración de la misma manera. En la moción de sobre tabla se requieren 2/3. Aprobado. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Tierra, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en el proyecto de ley devuelto en revisión bajo número de expediente 21.325, por el cual se crea el programa Arquitectura Sostenible. Tiene la palabra el diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Agradezco la posibilidad de tratar sobre tablas este dictamen que logró la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente en su última reunión. En realidad es un proyecto que ya fue tratado por esta Cámara, fue devuelto en revisión por el Senado, con muy ligeras observaciones, mejor dicho, agregados. Solamente se agregó en el artículo 4 los siguientes términos: y juntas de gobierno. Básicamente el artículo a lo que se refiere es a la articulación de acciones entre organismos nacionales y provinciales, diversos institutos, etcétera. La redacción original decía municipios y comunas. En el entendimiento, casualmente, de un proyecto que vamos a tratar en esta misma sesión, la ley de comunas, de que, bueno, ese finalmente iba a ser el esquema. Sabemos que el acuerdo logrado va a implicar que al menos por algún tiempo siga habiendo juntas de gobierno y por lo tanto en el Senado, creemos con buen criterio, optaron por no dejarlas afuera de la redacción de la ley. Nos hemos referido en su momento, cuando tuvo medida de sanción este proyecto, muy brevemente, señor presidente, recuerdo que es un proyecto de ley por el que proponemos la creación de un programa tendiente a la promoción de políticas, programas y proyectos de arquitectura que resulten sostenibles y que apunten a satisfacer ciertos derechos, a la vivienda, al hábitat, al desarrollo humano, etcétera. El ahorro y el uso racional de energía en todas las fases de la construcción y la utilización de obras de arquitectura, el ahorro y uso racional de los recursos hídricos y de la gestión integral de los residuos. En definitiva, la disminución del impacto ambiental negativo que surge de los procesos constructivos y de la utilización de edificios y, en líneas generales, a la mejora de la calidad de vida de todos los entrerrianos y al cuidado de los recursos naturales para las generaciones venideras. Dijimos en su momento que habíamos pensado en un proyecto de ley muy flexible, que le otorga mucha amplitud, digamos, al Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación para avanzar muy gradualmente en la implementación de la ley, estableciendo cronogramas y los estándares mínimos de indicadores de sostenibilidad que serían necesarios para la implementación del programa. De modo tal que, agradeciendo el tratamiento favorable que tuvo en la comisión y la posibilidad de que todos los bloques accedieron de que sea tratado en la sesión de hoy, es que solicito el voto favorable para este dictamen. Muchas gracias, presidente. Se va a votar el dictamen de comisión que acepta las modificaciones introducidas por el Senado de acuerdo al artículo 28 de la Constitución Provincial. Para este proyecto se requiere mayoría absoluta. Los que estén por la afirmativa, háganlo saber. Aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar los proyectos de declaración y el proyecto de resolución para los cuales se aprobó su tratamiento sobre tablas y en bloque. Tiene la palabra la diputada Pros. Sí, señor presidente.
yo quisiera adherir con mi firma al expediente 23.182, que es un proyecto de declaración presentado por los señores diputados Báez, Guzmán y Lena, del Foro Ecologista de Paraná y otros contra el superior gobierno de la provincia de Entre Ríos. Quiero acompañar. Se toma debida nota. Diputado Koch. Para hacer mención a la declaración de interés legislativo del primer egreso que se realiza en el país del 16º Promoción de Agentes de la Policía Femenino, con orientación en operadoras de emergencia telefónica y de videovigilancia, con certificación en educación técnico profesional, nivel 3, a llevarse a cabo el día 7 de noviembre del 2018 en la división de la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez, ubicada en la ciudad de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos. El día 7 de noviembre egresarán 71 mujeres pertenecientes a la 16ª Promoción de Agentes de la Policía, que se han desarrollado su formación dentro de la órbita de la Dirección de Institutos Policiales de la Policía de Entre Ríos, en la División Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez. Esta importante ceremonia tiene un significado, trascendencia que marca un hito en la historia de la Policía de Entre Ríos, ya que es la primera promoción que egresará en el país con certificación con educación técnico-profesional nivel 3. Consecuentemente, este acontecimiento histórico dejará en relieve a nuestra provincia. Para finalizar, considero que este hecho es relevante e importante por ser la primera promoción que egresa en el país con un nuevo diseño curricular. Como entrerrianos debemos sentirnos orgullosos, ya que la calidad educativa de esta promoción y las próximas que egresarán alcanzarán aprendizaje fundamental, trascendencia para un trabajo eficiente en el servicio de la seguridad pública y ciudadana, en beneficio de la sociedad entrerriana en su conjunto. Por ello solicito a esta honorable Cámara que me acompañe con su voto positivo para aprobar este proyecto de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se van a votar los proyectos mencionados. Los que estén por la afirmativa van a ser aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las órdenes del día. Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Juicio Político, Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Comunales en el proyecto de ley bajo número de expediente 22.151, por el cual se establecen las normas de organización, competencia y funcionamiento de las comunas de conformidad con lo dispuesto por los artículos 232, 253 y subsiguientes y concordantes de la Constitución Provincial. Tiene la palabra el diputado Diego Lucio Lara. Gracias, señor presidente. Creo, en primer lugar, que estamos protagonizando el debate, la discusión de un proyecto de ley que, sin duda, va a contribuir a la concreción de un hecho histórico en la provincia de Entre Ríos. Por una razón que obedece desde luego a la necesidad de contar con una ley como la que hoy nos toca debatir, con la presencia de muchos protagonistas de la realidad de las actuales juntas de gobierno y futuras comunas, pero también por una razón que tiene que ver con el cumplimiento a un mandato de la Constitución de Entre Ríos. Usted sabe muy bien, señor presidente, que este año se cumplieron nada más y nada menos que 10 años de aquel hecho histórico para la provincia de Entre Ríos, para la institucionalidad de la provincia de Entre Ríos. Usted fue protagonista siendo gobernador e impulsor, entre otros, para que se concrete aquel hecho histórico de una nueva constitución para los entrerrianos. Y mucho se nos reclama, señor presidente, a los legisladores,
durante todo este tiempo de que hay muchos institutos de la Constitución que no han sido reglamentados por sus respectivas leyes orgánicas o por aquellas leyes que desarrollen principios que tienen que estar en la Constitución y que son precisamente principios, porque no son normas operativas, sino que necesitan del Poder Legislativo Provincial para su vigencia, para su operatividad. Hoy nos encontramos ante esta circunstancia, estar cumpliendo con este mandato que el constituyente dispuso en el año 2008 al darle jerarquía constitucional a estos centros de población rural, llamadas comunas, y esta nueva forma de organización política que instituye el constituyente. En realidad, no estamos generando por primera vez el intento de sancionar una norma. Me refiero, señor presidente, a que ha habido en esta legislatura, en la gestión pasada, diferentes proyectos y en la anterior también. Yo recuerdo que en el año 2012 presentamos por aquel entonces con la diputada Rosario Romero, con el diputado Fabián Flores, un proyecto de ley de comunas. En realidad ha habido varios proyectos de ley de comuna presentados por legisladores de ambas cámaras, de todos los bloques legislativos. De hecho, señor presidente, en el año 2015, el 1 de abril, el Senado dio media sanción en la gestión pasada de un proyecto que obviamente vino en revisión a la Cámara de Diputados y que por diferentes razones no prosperó el mismo. Hay una sustancial diferencia en este contexto. ¿Y sabe cuál es, señor presidente? Que, y esto vale la pena remarcarlo, el gobernador de la provincia envió un proyecto de ley el año pasado. Y digo una sustancial diferencia porque ha habido una iniciativa del Poder Ejecutivo en tomar la decisión política y desarrollar un proyecto de ley que lo envió aquí a la legislatura, tuvo como Cámara de origen esta, la Cámara de Diputados, y nos permitió una dinámica de discusión, no sé si sin precedentes, pero sí particular. ¿Y sabe por qué? En primer lugar, porque usted fue autor de un proyecto de resolución que votó esta Cámara y que hizo lo propio la Cámara de Senadores, donde proponía la conformación de una comisión bicameral, integrada obviamente por diputados y senadores, para que discuta este proyecto. Esto hizo precisamente que le diésemos esa dinámica especial de tratamiento al cual ya me voy a referir. Pero ¿por qué comenzaba, presidente, hablando de que hemos cumplido o intentamos cumplir, al menos esta noche, con esta media sanción que creo que vamos a dar a esta ley, con lo que dijo el convencional constituyente? Mire, la Constitución reglamenta y le da jerarquía constitucional a esta nueva forma de organización política que son las comunas en dos artículos, el artículo 232 y el artículo 253. El artículo 232 ensaya una definición y el artículo 253 en definitiva es el que nos genera ese mandato al establecer esto de que es necesario una ley especial que regule el alcance, el funcionamiento de estas nuevas formas de organización política, que delimite su circunscripción territorial, sus categorías, que garantice en orden a los principios del sistema democrático la libre elección de sus autoridades, que establezca sus competencias, sus funciones, la asignación de recursos para tener el funcionamiento propio y que da un margen amplio en cuanto a la esencia
que establece el constituyente, que son la autonomía o la autonomía semiplena o autonomía relativa que pasan a tener las comunas, de la cual yo me voy a referir. ¿Y por qué el constituyente estableció o tomó esta determinación? Nosotros, como lo hemos dicho acá en este recinto, sancionamos la Constitución del 2008, dando un gran avance en el derecho constitucional entrerriano, dejando de lado una Constitución que fue la Constitución del año 33, que fue una Constitución que para su época, como usted sabe, señor presidente, fue una de las constituciones de los estados provinciales de la Argentina más avanzada y pionera incluso en muchos derechos que garantizaba. De hecho, fue una de las constituciones reconocidas incluso hasta en toda Latinoamérica, porque instituyó, por ejemplo, derechos que eran en esa época poco conocidos. Vale dar un ejemplo. En 1933 ya los entrerrianos en nuestra Constitución establecíamos el voto femenino, por ejemplo, pero por decir otros ejemplos de avanzada en aquella época, la estabilidad del empleado público, aquellas normas de la Constitución que promovían el asociativismo, o normas que tenían que ver, como decía, con la reglamentación del amparo, la defensa de los principios del derecho constitucional local a través de una acción ante el Poder Judicial del amparo que en toda Latinoamérica no estaba regulada. Pero ¿qué pasó? El constituyente del 33 no previó darle rango constitucional a lo que hoy estamos denominando comuna o a las juntas de gobierno. No porque no existiesen, señor presidente. Yo ya voy a dar algunos casos de actuales juntas de gobierno. Veo que hay presidentes acá de las mismas que datan de principios del siglo pasado, incluso del siglo anterior, que tienen más de 140 años de historia. Por lo tanto existían, pero no tenían obviamente la composición territorial, urbanística y la realidad que tienen hoy. De modo tal que no le podíamos pedir a aquel constituyente del 33 que establezca principios constitucionales de estas unidades territoriales, como sí lo hizo el convencional constituyente del 2008. La Constitución del 2008, vale hacer una aclaración, también fue una constitución de avanzada en toda la Argentina. Una constitución, acá hay convencionales constituyentes, legisladores que pueden hablar con mucha más propiedad, pero obviamente avanzamos sobre los derechos de tercera generación, avanzamos en mejorar la calidad institucional, avanzamos en la convención constituyente, en la democratización de los poderes del Estado provincial. Producto de ello hemos sancionado leyes que tienen que ver con la participación popular, con organismos de control, un montón de leyes que hemos sancionado en esta legislatura y muchas que aún faltan y que nos hacemos cargo a veces de las críticas que algunos sectores nos formulan, tal vez con razón, pero también tienen que saber que hay muchos proyectos que están en comisión y que tienen que ser debatidos, es decir, que los legisladores han presentado proyectos. Pero siguiendo con esta idea, cuando el Ejecutivo envía este proyecto de ley, en esta legislatura se sanciona la resolución que hacía referencia de su autoría, le llevamos el planteo al gobernador de la provincia de darle un marco de discusión diferente a esta ley, por las razones obvias de la importancia de esta ley, regular la realidad institucional, social, económica, de más de 300.000 habitantes en la provincia de Entre Ríos, la complejidad de dar una norma rectora a un universo de más de 194 juntas de gobiernos en la provincia, distribuidas en 17 departamentos, la necesidad de hacer una ley con el suficiente consenso para que no se trabe, como pasó con aquellas iniciativas anteriores que hoy hacía referencia,
Y al gobernador le pareció interesante, no porque el Poder Legislativo tenga que pedir una autorización para tratar una ley al Poder Ejecutivo, somos poderes independientes, pero sí necesitábamos tener el respaldo del gobernador para que esta ley no muera en el intento en cuanto a su discusión. Hicimos lo que los medios han publicado, señor presidente. Dimos un debate con diferentes sectores de la vida institucional de la provincia de Entre Ríos, obviamente con todos los legisladores, diputados, senadores, miembros de la comisión bicameral, con autoridades de los ministerios que tal vez tienen más incumbencia en esta temática, que es el Ministerio de Gobierno, a través de su ministra, de sus funcionarios, del director de juntas de gobierno, de su coordinador, el ministro de Economía, los diferentes representantes de las áreas del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría Electoral, Tribunal de Cuentas, Consejo General de Educación, Policía de la Provincia de Entre Ríos, Vialidad, el Ministerio de Planificación, en fin. Y le dimos un tratamiento donde dividimos la provincia en 3 regiones. Era la idea de dividirla en más, pero se nos iba a complejizar. Región Norte, Centro y Sur. La región Norte comprendió 5 departamentos: Feliciano, Federación, Concordia, Federal y La Paz, 57 juntas de gobierno. La región Centro, Paraná, Villaguay, Tala, Nogoyá, San Salvador y Diamante, 86 juntas de gobierno. Y la región Sur, 50 juntas de gobierno, los departamentos Colón, Uruguay, Victoria, Gualeguaychú, Gualeguay e Isla. Tomamos en estas 3 regiones 3 departamentos, sus cabeceras departamentales. Comenzamos por Federal, continuamos por Gualeguaychú y terminamos aquí en la ciudad de Paraná el desarrollo y la discusión de esta ley. Yo quiero realmente reconocer la molestia, siempre decíamos, y la demostración de compromiso que brindaron absolutamente todos, señor presidente. Me refiero a los legisladores. Teníamos la obligación de discutir esta ley, no fue ni una molestia ni nada que se le parezca, pero sí reconocer, señor presidente, en todos y cada uno de los representantes de las juntas de gobierno que se tomaron muchísimo de su tiempo para viajar y hacer una diferencia de extensión importante y perder parte de su tiempo, porque sabemos que vale oro como el de todos, pero que la mayoría no cobra un sueldo, sino que lo hace por vocación, y fueron y colaboraron y dieron su opinión y brindaron sugerencias, tanto verbales, escritas. Recuerdo que nos alcanzaban documentación, recuerdo que mandaron mail, que lo fue recepcionando todo la Dirección de Juntas de Gobierno del Ministerio de Gobierno. Pero yendo a los alcances más importantes del texto de la ley, señor presidente. La ley, como dije, reglamenta estos artículos de la Constitución. Y en primer lugar, reglamenta el artículo 232, que es el que decía el convencional constituyente ensayó una suerte de definición de comuna. Y lo hace, señor presidente, teniendo en cuenta 3 elementos. Cuando habla en el artículo 232 dice: las comunidades cuya población estable legalmente determinada no alcance un mínimo previsto para ser municipios constituyen comunas teniendo las atribuciones que se establezcan. Digo, el constituyente habló de 3 elementos. Un elemento cuantitativo, que es la población estable; un elemento cualitativo, que es la cantidad de población, es decir, que no supere los 1.500 habitantes, porque si no se transforma en municipio; y un componente legal, que es cuando habla de legalmente determinada.
La idea fundamental de esta ley, y es lo que quiso el convencional constituyente y es lo que hoy tratamos de responder, es dotarla de algo que ha hablado mucho, o que hemos hablado mucho los entrerrianos, que en realidad se empezó a hablar en el año 94 cuando se sanciona la Constitución Nacional, que es el principio de la autonomía municipal. ¿Por qué el principio de la autonomía municipal? Porque acá estamos tomando esta postura de la autonomía y la trasladamos a una suerte de municipio, pero en otra escala, en una escala menor. Y la diferencia sustancial está, señor presidente, en que las comunas, a partir de esta ley, pasan a tener esta potestad de autonomía, que no es otra que la de administrarse por sí misma dentro de su competencia territorial y material. Y esta autonomía que le va a permitir discutir sus propias normas, establecer sus propias fuentes de ingreso independientemente de la coparticipación, elegir a sus autoridades, todas estas cuestiones propias de la autonomía nacen precisamente no de una autoridad superior como actualmente tienen las comunas, que es el Ministerio de Gobierno, la estructura propia de la organización política de la provincia, sino que nacen y reconocen solamente una autoridad superior, que es el poder constituyente, que es la Constitución de los entrerrianos, esta Constitución de 2008 que estamos analizando. Y por eso nosotros con esta ley, en el artículo 4, que pido por secretaría que se introduzca una modificación, que ya la he pasado y lo he hablado con el resto de los bloques, vamos a hacer una corrección al dictamen emitido por la Comisión Bicameral. Se reconoce, cuando dice el artículo 4, todas las comunas tienen personería jurídica propia y una autonomía. Vamos a anular el término institucional y va a quedar una autonomía política, administrativa, económica, financiera, limitada a las funciones reconocidas y atribuidas en la presente ley. Es decir, señor presidente, los municipios tienen una autonomía plena, por lo menos aquellos de más de 10.000 habitantes, porque tienen la autonomía institucional, es decir, la facultad de dictarse su propia carta orgánica, su propia constitución local. Y tienen las otras condiciones o los otros órdenes de la autonomía, que es, como dije, la autonomía política, la autonomía administrativa, económica y financiera. Esta autonomía que le reconocemos a las comunas no es una autonomía plena, es una autonomía semiplena o relativa, porque falta este aspecto de la autonomía institucional, que por eso modificamos este artículo que hacía referencia. Lo cierto, señor presidente, es que estamos dando un tratamiento, como dije, a una realidad que en realidad se impone por sí misma, y que eso fue lo que hizo el convencional constituyente de 2008. Y es hacer un reconocimiento a la base sociológica y a la base histórica que tienen las juntas de gobierno. Yo le daba el ejemplo. Pueblo Brugo tuvo un asentamiento en el año 1887. Imagínense, tiene más de 126 años de historia, independientemente que después se tomó como hecho fundacional otra fecha. Pueblo Curtiembre, se asentó la Curtiembre en la costa del Paraná en 1870, 148 años de vida. Pueblo Lievi, departamento Colón, en 1903, valga la aclaración que Pueblo Brugo y Pueblo Curtiembre van a pasar probablemente este año a ser, junto con otros 3 juntas de gobierno de primera categoría, a ser municipio. Pero creo que este ejemplo vale para todas, es decir, la historia y los antecedentes de orden sociológico que tienen todas estas
estos centros políticos territoriales del mundo rural datan de muchísimos años, incluso tienen mayor historia que muchas de las ciudades importantes que tiene la provincia de Entre Ríos. Lo que determinamos en la ley, señor presidente, con el acuerdo de la comisión bicameral, fueron entre otros aspectos. Ideamos un sistema de gobierno conformado por dos órganos, un departamento ejecutivo y un consejo comunal. El departamento ejecutivo obviamente es el que tiene la representación legal de la comuna. La dividimos o clasificamos las comunas en dos tipos de comunas, que es el artículo 2 y el artículo 3, que pido también la modificación por secretaría, donde establecemos que la superficie de 75 kilómetros cuadrados contenga entre 400 a 1.500 habitantes, constituye comuna, es decir, cambiamos el número de 200 el piso a 400. Lo mismo habría que aclararlo en el artículo 3, en el inciso B, donde dice comunas de segunda categoría cuando tengan entre, y cambiamos el término y el número 200 por 400. Pero entonces decía, hicimos esa clasificación de dos tipos de comuna por su población. Establecimos la cantidad de 8 miembros para las comunas de primera categoría, 6 miembros para las de segunda categoría. Establecimos que la lista ganadora se adjudicará la mitad más uno de los cargos del Consejo Comunal, que es el órgano, que dije, el órgano deliberativo. Lo hace a través del sistema DON, y quien encabece la lista se va a erigir como presidente comunal. Establecimos cuestiones que tienen que ver con sanciones a los miembros del Consejo Comunal para ser destituidos por desorden de su conducta, por causa de incapacidad sobreviniente, cuestiones que tienen que ver con cuando de pleno derecho tienen que cesar, condena penal firme que acarrea la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Establecimos la revocatoria de mandatos como tiene el orden municipal, el tiempo de duración. El Consejo Comunal, hubo una discusión interesante cuando debatíamos si tiene o no tiene voto el presidente de la comuna. Tiene voto y tiene doble voto cuando hay caso de empate. La cuestión del quórum y de las mayorías, debatimos mucho, presidente, si debía haber una mayoría especial como el proyecto del Ejecutivo había enviado para la sanción del presupuesto. Entendimos que no, el presupuesto como la norma principal que rige la vida económica y el funcionamiento de la comuna no puede estar sometido a una mayoría calificada, por lo tanto se determinó un quórum especial para el tratamiento del presupuesto, pero de los 2/3 de la totalidad de los miembros, pero ese quórum cede cuando hay 2 sesiones consecutivas y se fracase. Sí hay mayoría calificada, como en el orden municipal, incluso en el orden provincial, para gravar bienes, para autorizar la venta sin el requisito de la licitación o subasta pública. Se establecieron conceptos en cuanto a qué son las ordenanzas, qué son las resoluciones, las autoridades. Se establece la autoridad del secretario de gobierno, el tesorero de las comunas, el contador, la duración de los cargos, cuál de estos cargos tiene y cuál no remuneración, la posibilidad de que por la baja complejidad de la comuna puedan contratar un contador y no tener, que no tenga la característica de la estabilidad. Cuestiones que tienen que ver con las competencias del Consejo Comunal, todas y cada una de las potestades que tiene. El Departamento Ejecutivo, como dije, todas las potestades que tiene. El Tribunal de Cuentas de la provincia nos envió sugerencias que tenían que ver con la época y las formalidades en que deben rendir cuentas. Se estableció que deberán presentar trimestralmente a través de la Dirección de Juntas de Gobierno los formalismos de las rendiciones de cuentas, pero anualmente tendrán
ante el Consejo Comunal antes del 30 de abril que remitir y también hacer lo propio con el Tribunal de Cuentas, cuál iba a ser la mecánica de una expropiación pública que también puede hacerla, obviamente con una ley de la provincia, pero a iniciativa de las comunas, con una ordenanza que sancione el Consejo Comunal, cuestiones que tienen que ver con el régimen de contabilidad de las comunas, los empleados, que es un viejo tema y preocupación de todos los señores presidentes y miembros de las actuales juntas de gobierno, y se estableció que las relaciones entre la comuna y sus empleados se rigen por el régimen jurídico básico de la provincia de Entre Ríos, es decir, tienen que estar sus empleados dentro del presupuesto, tienen personería jurídica, tienen capacidad para contratar tanto en planta como personal permanente. Un régimen de contrataciones establece también la ley, cuestiones que tienen que ver con impugnaciones de las decisiones de la comuna, la potestad de la comuna de solicitar a la Fiscalía de Estado que defienda o la defiendan los recursos contenciosos administrativos que puedan tener, disposiciones en materia de participación ciudadana para que a través del Instituto de la Audiencia Pública también las autoridades comunales puedan convocar a todos sus vecinos a discutir temas de interés que no van a ser vinculantes, pero sí pueden ser importantes. En fin, y hay un tema que me quiero detener y aclararlo, porque también esto es más que sensible, pero importante, y para que no se preste a confusión. Dentro de la ley está el capítulo 5 que habla del patrimonio y recursos de las comunas, es decir, nada más y nada menos que la cuestión patrimonial de los recursos, lo que le va a corresponder a las comunas. Y muchas veces se dijo, y se dijo en la Convención Constituyente, que no hay autonomía sin recursos. No hay ninguna posibilidad de desarrollar una política de gobierno sin recursos. La ley, lo que hacemos nosotros, señor presidente, fundamentalmente en el artículo 34 y 39 de la ley, es lo siguiente. Por un lado, estamos dando la facultad, por la autonomía administrativa que tiene la comuna, de dictar sus propias normas de orden tributario. Está claro que a partir de esta ley, aquellas juntas de gobierno que se transformen en comuna van a tener la posibilidad de dictar sus propias normas en el sentido de crear ordenanzas que establezcan determinados cánones, esto es también tasas y contribuciones por alguna obra pública. Pero lo más importante y lo que todos creo que quieren escuchar y saber es qué va a pasar con lo que dice el artículo 34, inciso B, cuando habla de las coparticipaciones provinciales y nacionales de acuerdo a lo prescripto por el artículo 246 de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. Nosotros, señor presidente, como usted sabe, en la Constitución se establecieron dos artículos que incorporó la reforma de la Constitución, que es el artículo 245 y 246, que habla del sistema de coparticipación de la provincia. La provincia tiene una coparticipación primaria, que es aquella que establece cómo debe... el régimen de coparticipación tiene una coparticipación primaria, que es lo que le corresponde y se divide entre el Estado provincial y los estados municipales, y ahora también los estados comunales, y hay que establecer un régimen de coparticipación secundaria, que es cómo se va a distribuir ese 1% de la totalidad de las masas de recursos de la provincia que va a ir destinado a todo este universo de comunas. Mire, nosotros teníamos dos alternativas. Era esta cuestión de la distribución de los recursos de la coparticipación secundaria, legislarla en esta ley, o tomar un criterio de técnica legislativa como hace, por ejemplo, la provincia en materia de municipio, en el orden municipal. Usted sabe mejor que nadie que existe una ley orgánica de municipio, y en esa ley orgánica de municipio no se establece los criterios para distribuir la coparticipación secundaria, es decir, todo lo que la provincia va a remitir
a todas y a cada uno de los 53 o 56 municipios que tiene la provincia. Lo hace una ley especial que establece los criterios, que establece una fórmula polinómica en orden a un trabajo técnico que generalmente envía el Ministerio de Economía y que obviamente se debate en la legislatura y por el principio de legalidad tiene que sancionarse una norma. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Es decir, va a quedar pendiente una ley que envíe el Poder Ejecutivo o a lo mejor un decreto reglamentario que establezca esto y que sea enviado a la legislatura para que la legislatura lo refrende y se establezca estos principios que tienen que ver, como dije, con indicadores. Probablemente, mire, nos explicaban en todas estas reuniones la Dirección General de Relaciones Fiscales con Municipios, que trabajó en esto y ensayó que probablemente el Poder Ejecutivo va a elaborar una norma que tenga 3 indicadores en una fórmula polinómica. Se va a dividir por partes iguales, por población y por el criterio de las necesidades básicas insatisfechas. Esto, sin lugar a duda, va a importar un incremento, yo diría, sustantivo de recursos de lo que es hoy. Para que nos demos la siguiente idea. Actualmente, lo presupuestado en el presupuesto en ejercicio del año 2008 está destinado para todo el universo de las 196 juntas de gobierno de la provincia en sus 4 categorías, un importe total de 146.222.076 pesos. Obviamente sin tener en cuenta los programas especiales que a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Gobierno, etcétera, se fortalece y acompaña a las juntas de gobierno. Esto dividido por 12 meses es una masa que traslada, que coparticipa el Ministerio de Gobierno, que es el que hace la entrega de estas partidas, de más de 12.185.173 pesos. Si nosotros tomamos, señor presidente, una estimación de lo que significaría el 1% de toda la masa coparticipable de la provincia, de los recursos propios y de los recursos que vienen por la Ley de Coparticipación Federal, estaríamos hablando de algo así de un importe de 39.816.000 pesos por mes, es decir, de casi 478 millones de pesos al año. Es decir, hay un incremento muy importante, diría yo que más del 300% de los recursos que actualmente dispone el Estado provincial a todo el universo de las juntas de gobierno, a partir de esta ley y de la ley que establezca esta mecánica de distribución, vamos a estar hablando de un importe similar al que acabo de decir. Señor presidente, la última parte de la ley creo que es una de lo más importante y establece nada más y nada menos que, cuando habla de disposiciones transitorias, lo siguiente. El Poder Ejecutivo Provincial, establece el artículo 59, deberá reglamentar el procedimiento, plazo y asignación de recursos, como lo acabo de explicar, necesarios para proceder gradualmente a la conversión de las juntas de gobierno en comunas. A tal fin podrá disponer de la creación de un órgano que brinde y coordine la asistencia técnica y actos necesarios para cumplir con dicho propósito. Y el artículo 60 dispónese la ultraactividad de la Ley Provincial número 7.555 y sus modificatorias hasta tanto se cumplimente el traspaso de la totalidad de las juntas de gobierno al régimen de comunas establecido por la presente ley. Esto, señor presidente, no es otra cosa que la ley establece que a partir de la vigencia de la misma y de su instrumentación va a coexistir en el orden provincial juntas de gobierno que obviamente serán, comunas que obviamente serán las actuales juntas de gobierno más importantes, probablemente las de primera y segunda categoría, pero van a coexistir con juntas de gobierno que no van a tener
a criterio del Poder Ejecutivo las características y las condiciones para que se transformen en comuna. Por eso se dispone la aplicación ultraactiva de la actual Ley 7.555 que establece el régimen de comuna. Van a coexistir estas dos normas. Lo importante es que desde el Ejecutivo, cuando se envíe la ley que discutamos los recursos, se establezca que ese universo de masa coparticipable del 1% de los recursos no solamente vaya para las 30, 40 nuevas comunas que existan, sino también que se incremente la base fija mensual que se le manda actualmente a las comunas y que van a quedar, a las juntas de gobierno, perdón, y que van a quedar como juntas de gobierno, que se le incremente para que haya un desarrollo equitativo y no se desarrollen en una forma importante las comunas y las juntas de gobierno más chicas queden retraídas en su crecimiento. Mire, señor presidente, yo quiero reconocer y agradecer, la verdad, a todos los que trabajaron en la discusión de esta ley. En primer lugar, a los miembros de todas las comisiones y a los legisladores de la comisión bicameral, que no fue fácil ponernos de acuerdo, incluso no nos pusimos de acuerdo en todo. Como dije, al Ministerio de Gobierno, a su ministra, al ministro Balay, al ministro de Planeamiento, a todos los integrantes del Tribunal Electoral, al Instituto Becario, a la Dirección de Juntas de Gobierno, como dije, al Consejo General de Educación, las Fuerzas de Seguridad, todas las juntas de gobierno, a los intendentes, tanto al intendente Chapino como al intendente se me fue el nombre, Piaggio, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Cámara, señor presidente, al director de Planificación del Ministerio de Planeamiento, Alberto Llosa, a la secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial, Elda Albornoz, al director provincial de Catastro, a la directora de Relaciones Municipales, como dije, a todos los presidentes de las 3 regiones que participaron, a los coordinadores de junta, y por supuesto a la profesora Griselda Lerena, que coordinó el trabajo, al igual que el área de ceremonial de esta Cámara. Y por supuesto un reconocimiento, como dije al comienzo, al gobernador de la provincia, que fue el que tomó esta decisión política. Muchas veces, señor presidente, resulta necesario y esclarecedor poner en contexto determinadas acciones del tiempo presente como la que protagonizamos esta noche, como decía al comienzo, al tener una oportunidad histórica de aprobar esta ley. Solo haciendo ese ejercicio podemos dimensionar la actual trascendencia de este acto y su impacto a futuro. ¿Y qué quiero decir con esto, señor presidente? La ley del régimen de comuna, ¿sabe qué? Tiene un profundo contenido social que cualquiera de los presidentes de juntas de gobierno que están acá en las gradas lo puede confirmar y enriquecer con su experiencia. Mire, hace algunos años leía un artículo que se publicó que se titulaba Pueblos que se apagan. Consignaba ese artículo, señor presidente, que unas 30 poblaciones rurales de la provincia corrían peligro de extinguirse producto de una combinación de factores como la desaparición del ferrocarril y la agonía de algunas economías regionales, la desocupación, la falta de escuelas cercanas y también como consecuencia de un profundo cambio de las expectativas y aspiraciones de la vida de los jóvenes que obviamente emigraban en búsqueda de otras pretensiones y se iban de esos poblados. En rigor, señor presidente, esto no es una problemática exclusiva de la provincia de Entre Ríos que hablaba este artículo, sino que es un fenómeno de toda la Argentina. De hecho, en esa misma nota apuntaba que más de 600 pueblos diseminados en todo el país, con una población inferior a 2.000 habitantes, estaban por aquel entonces en vía de desaparición. Un poco drástico este artículo, pero marcaba una realidad. Dentro de esos núcleos poblacionales en alto riesgo se señala como uno de los más emblemáticos, y lo decía hoy, señor presidente, el de Pueblo Lievi.
cercano a Colón, un centro rural que, a pesar de contar con un patrimonio arquitectónico único en el país, un ícono de la arquitectura industrial, había sido poco menos que desamparado por el Estado por décadas. Claro que no era el único pueblo en esa situación. Un informe citaba otros lugares, como Irasusta y Faustino Parera en Gualeguaychú y Arroyo Barú en Colón. Por fortuna, vale la pena destacar, acá se desplegaron, entre otras tantas acciones, diversos proyectos de desarrollo orientados al turismo rural, entre otras acciones para aprovechar los recursos con los que conformaban, y así fue como estas comunidades consiguieron salir adelante, y a usted le conta. Del mismo modo se mencionaba a Las Moscas, Villa San Marcial o Estación Urquiza, Líbanos y Rocamora en el departamento Uruguay. Pero aquí, señor presidente, y muy cerca de la capital provincial, también encontramos poblaciones que han atravesado por esta dramática realidad que supo manifestarse en el paisaje y en el estado de ánimo de sus habitantes. Yo decía, podemos citar a población, a Estación Sosa, cerca de María Grande, acá está su presidente, un amigo, a Pueblo Curtiembre, también está su presidente, Estación Las Garzas o Pueblo Brugo, entre muchos otros, que enfrentan a diario, señor presidente, el desafío de tener que brindar servicios, contener y retener a su población más joven con recursos que, a pesar de la efectiva reparación que viene realizando el gobernador Bordea asignando mayores partidas presupuestarias, siguen siendo escasos frente a demandas de atención que no cesan, sino por el contrario se multiplican y complejizan. Aunque no existen las fórmulas mágicas, presidente, todos sabemos, como dije, que para que la situación mejore es clave distribuir de manera diferente el presupuesto. Esta legislación proporciona significativos avances en materias como ya lo he explicado, moderniza y consagra derechos, garantiza la autonomía y optimiza la gestión pública desde adentro mismo de las comunidades, pero nada de esto resulta viable en el tiempo sin una mejora real y una distribución de los recursos, como decía. Pocas veces, señor presidente, desde esta legislatura hemos podido contribuir a un andamiaje jurídico que nos permita resucitar y consagrar los principios más puros del federalismo hacia el interior de la provincia, como podemos hacerlo a partir de esta ley. Estamos reasignando recursos, presidente, visibilizando una realidad que no puede seguir esperando respuestas que no llegan o solo son declamaciones. Hoy no solo enunciamos una solución a buena parte de los problemas de muchos de nuestros pueblos, sino que la estamos creando. Esta ley, en definitiva, señor presidente, es un acto de reparación histórica, es un acto de justicia social para muchas de nuestras comunidades rurales, para muchos de nuestros jóvenes que quieren quedarse donde nacieron y a quienes el Estado les debe más soluciones y menos promesas. El esfuerzo del Estado provincial está orientado en ese sentido. Señor presidente, esta ley llega además, y vale la pena decirlo, y lo dije en todas y cada una de las reuniones que tuvimos, en tiempos de ajuste y despliegue y repliegue, del Estado Nacional, en tiempos de confiscación de derechos, en tiempos de recortes presupuestarios y retracción de la obra pública. Llega precisamente cuando los entrerrianos de los centros rurales necesitan más que nunca de los beneficios materiales que apareja esta ley. La aprobación de esta ley y la ejecución de sus principios, una vez promulgada, supone un gran esfuerzo presupuestario para el gobierno provincial en este contexto, señor presidente. Y ese esfuerzo es, por encima de todas las cosas, la confirmación de una política de Estado que crea mejores condiciones de vida para casi 300.000 habitantes en la provincia de Entre Ríos. Mire, señor presidente, Juan Bautista Alberdi sentenció alguna vez que gobernar es poblar, y así fue en la segunda mitad del siglo XIX. Esa premisa sirvió para tapizar de inmigrantes toda la Argentina, y vaya aquí
en nuestro territorio. Hoy, señor presidente, me atrevo a decir que gobernar es fortalecer el Estado. Decir presente en lugares de donde otros se retiran. Es reorientar recursos e invertir en el bienestar social de nuestra gente. Porque, como dijera nuestro gobernador ayer que lo acompañé en un acto, hay derechos que vinieron para quedarse y no lo podemos quitar porque la plata no alcance. Si la plata no alcanza, hay que gastar menos donde se gasta mal, pero no dejar a los entrerrianos sin la presencia del Estado. Señor presidente, esta ley es un compromiso del Estado, pero por sobre todo un legado para las nuevas generaciones. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Nettemann, luego la diputada Viola. En ese orden me lo han solicitado. Luego el diputado Vitor, diputado Zavalo. Sí, señor presidente. Bueno, obviamente para celebrar con muchísimo entusiasmo también el tratamiento y la aprobación seguramente en este recinto, y estimo que por unanimidad, de una ley que es absolutamente necesaria, señor presidente. Y no tengo más que decir que comparto la mayoría de las posiciones que ha tomado el diputado Lara en su intervención. No me voy a detener a analizar o a discutir temas que tienen que ver con el diseño, con puntos en los cuales no hemos tenido acuerdos. Solamente quiero hacer una intervención de carácter político. Vuelvo a repetir, la verdad es que no tenemos más que festejar lo que va a pasar esta noche aquí. Saludo a todos los representantes de las juntas de gobierno que son vecinos de nuestra provincia, que realmente ponen el hombro día a día para cubrir necesidades que hasta hoy el Estado provincial no cubre, porque la verdad es que los casi 20% de pobladores de la provincia de Entre Ríos, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, hasta hoy, hasta que esta ley se promulgue y se empiece a aplicar, consideramos nosotros que son ciudadanos de segunda categoría en la provincia de Entre Ríos. Y vuelvo a repetir que coincido con la enorme cantidad de los conceptos vertidos por el diputado Lara, pero digo, y me imaginaba mientras lo escuchaba decir y hablar de la deuda y de la deuda con la Constitución, de los institutos que aún no han sido creados o legislados o reglamentados, que son establecidos en la Constitución. Si alguien, me imaginaba yo que si alguien viniera de otro país a esta legislatura y lo escuchara al diputado Lara, diría o creería que el diputado Lara es un diputado de la oposición, porque la verdad, señor presidente, han pasado 10 años, como bien lo dijo el diputado, 10 años en los que ha gobernado siempre el justicialismo, siempre con mayorías abrumadoras en ambas cámaras legislativas, siempre con proyectos, en muchos casos de la oposición, en muchos casos del radicalismo, para tratar de reglamentar, de crear, de legislar estas instituciones, estos organismos, estos institutos que prevé la Constitución. Hay muchos que todavía están pendientes. Me recuerdo, por ejemplo, que no tenemos en esta provincia todavía un defensor del pueblo como lo establece la Constitución, por ejemplo. La verdad es que lamentamos mucho que durante estos 10 años no hayamos podido llegar a un acuerdo entre el justicialismo, porque claramente el justicialismo ha sido el que ha tenido, como digo, las mayorías para poder sancionar leyes sumamente importantes,
como lo es esta de comuna que estamos celebrando esta noche, señor presidente. Y digo que, y vuelvo a decir que celebro varias de las leyes que hemos podido discutir y que hemos podido sancionar en estos 2 años y pico que llevamos de gestión. Creo que el nuevo tiempo que estamos viviendo, nuevo tiempo político, tanto a nivel nacional como provincial, nos ha permitido llegar a consensos, tener diálogos, encontrar acuerdos que nos han permitido sancionar leyes muy importantes, como recuerdo, por ejemplo, por supuesto, la del presupuesto provincial, que es la ley más importante que hemos aprobado en esta legislatura el año pasado por unanimidad, por supuesto con aportes que el Ejecutivo y el oficialismo aceptó que hiciéramos. Recuerdo la ley del Tribunal de Cuentas, por la cual pudimos cambiar a quien era el presidente en ese momento, si bien fue después de una renuncia del Tribunal de Cuentas, y hoy gobierna o preside el Tribunal de Cuentas un funcionario del cual nadie duda, aunque también ahí tenemos una deuda, señor presidente. Hay un proyecto que es de su autoría, otro que es de mi autoría, para establecer la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que establece, entre otras cosas, que debe integrar ese tribunal a la oposición, cosa que hoy todavía, lamentablemente, no sucede. Pero hemos aprobado también una ley fundamental y que no se había podido lograr en 2 intentos que se hicieron en anteriores gestiones de la Cámara de Diputados, como es la ley de narcomenudeo, una ley que yo también considero que es un enorme mérito de la legislatura actual, tanto de senadores como nosotros en diputados. Y esta ley, señor presidente, la de comunas, también viene a ocupar un lugar absolutamente preponderante, absolutamente importante, destacado, e incluso considero que, como lo decía recién el diputado Lara, también histórico en la legislatura entrerriana. Como decía, señor presidente, un 20% aproximadamente de los entrerrianos viven hoy en juntas de gobierno. Son ellos habitantes cuyo gobierno, cuya junta son meras delegaciones del Poder Ejecutivo, que cobran ingresos absolutamente injustos, a pesar de que hemos en esta legislatura acordado también aumentos importantes, pero digo, son recursos que ni siquiera alcanzan a compensar el esfuerzo que cada presidente de junta, que cada miembro de las juntas ponen para hacerse cargo de los problemas de sus vecinos. Son los habitantes de la Junta de Gobierno, vecinos de la provincia, que normalmente o en general, cada vez que tenemos un invierno lluvioso, normalmente se quedan sin caminos, con lo cual se quedan sin salud, sin educación, muchas veces sin seguridad. Son los habitantes de las juntas de gobierno gobernados por un presidente de junta que no puede tener empleados, que no puede contraer empréstitos, que no puede acceder a programas de vivienda, a pesar de que, como lo decía recién el diputado Lara, desde el 2008, del año 2008, está establecido que las juntas de gobierno, las comunas, tienen que percibir el 1% de todos los recursos de la provincia, de los recursos que llegan de la nación. Así que, lamentando el tiempo que ha hecho que justamente los derechos de los que hablaba recién el diputado no hayan sido respetados durante tantos años, lamentando el tiempo que hemos perdido, la cantidad de habitantes que seguramente han emigrado de la Junta durante estos 10 años por ser ellos o considerarse ellos seguramente habitantes de segunda categoría en la provincia de Entre Ríos,
a pesar de lamentar estas consecuencias de la demora que ha tenido el justicialismo gobernando la provincia de Entre Ríos, decimos que celebramos este momento, celebramos que a partir de hoy, progresivamente, gradualmente, como lo ha dicho el diputado, los habitantes de las juntas de gobierno de la provincia de Entre Ríos pasen a ser igual que los que vivimos en municipios, habitantes con todos los derechos, habitantes de primera. Así que, vuelvo a decir, celebro la aprobación de esta ley y adelanto el voto positivo de nuestro bloque, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Viola. Sí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, siguiendo con el análisis de la ley y con respeto absoluto de todo el trabajo que ha venido haciendo la comisión bicameral, siempre que se analiza nuevamente el proyecto tal como está, merece siempre el perfeccionamiento y, si bien no en esta instancia, queremos dejar aclarado el voto positivo en general del bloque Cambiemos y en disidencia dejar aclarado solo en 3 artículos lo que creemos vale la pena sea modificado en senadores cuando el proyecto pase con media sanción. Y esto tiene que ver con algunos de los fundamentos que se versaron con los diputados preopinantes. Si pensamos en el artículo 22, simplemente para mí fue por un error técnico, cuando se habla de la designación del contador que podrán hacer las comunas, tenemos que pensar que hay que aclararle que mientras dure la gestión tendrá estabilidad en el cargo en los casos que sí se nombre contador, cuando así lo determine la Junta. No está dicho esto en ese artículo y nos parece criterioso que se incorpore en ese artículo 22 esta característica. En el artículo 25, solo en el inciso G, como se prevé la facultad a las comunas de establecer recursos y rentas, y atendiendo la aclaración que hizo el diputado Lara del artículo 4 en cuanto habla de una autonomía limitada, es importante que esta ley explique exactamente qué facultad tiene en cuanto a la designación de recursos. ¿Por qué? Porque hay una preocupación en los entrerrianos de que, si bien es cierto y compartimos que hay que regular el régimen de las juntas, tampoco podemos permitir que se incrementen los gastos del Estado, que el Estado se amplíe más y se amplíen los gastos que deben soportar nuestros contribuyentes, que son ni más ni menos que los entrerrianos, especialmente que viven en cada una de esas zonas. Entonces nos pareció criterioso que las juntas, que en su momento puedan determinar sus recursos, determinar sus derechos y sus tasas, lo hagan con este agregado que en el inciso G quedaría: que lo sea en concordancia con instrucciones y límites que establecerá la Agencia Tributaria de Entre Ríos para todas las comunas en materia recaudatoria. Lo dejamos como sugerencia para que pueda ser analizado en profundidad después en el Senado, pero creemos que es una limitante importante a la hora de determinar y generar nuevos tributos o nuevas tasas o derechos en una provincia. Y por último, modificación en el artículo 60 del proyecto. Solo proponemos modificar el término juntas de gobiernos por centros de población rural. ¿A qué hacemos referencia? Es el último artículo del proyecto, en que hacemos referencia específicamente a la división territorial y no al gobierno. O sea, cuando todos los centros de poblaciones rurales se transformen en comuna, mientras tanto durará la ley 7.555. Es una cuestión técnica que supongo no habrá problemas en el Senado. Y sí, acá hago un detenimiento, es que proponemos incorporar el artículo 61, modificar el de forma por la incorporación nuestra, que tiene que ver con las juntas que quedan fuera de esta propuesta del proyecto. Son todas las juntas de menor categoría que no van a convertirse en comunas. Proponemos un artículo de que durante el periodo de transición a los centros de población rural se les otorgue en forma restringida algunas de las facultades que gozaran las comunas, como la percepción de recursos económicos conforme el artículo 246, inciso A y B de la Constitución Provincial, el otorgamiento de personería jurídica y autorización para comprar y vender y contratar personal, porque si no quedarían en una condición que básicamente el diputado Keneteman anteriormente hizo referencia.
puntualmente creemos que la ley, como ya lo adelantaron, es un gran avance, pero si atendemos a dos principios, al principio federal y al principio de libertad de elección de sus autoridades, quiero partir de lo que para mí hace carecer a la ley de algo muy importante, que es el tema del análisis de la polinómica. Mientras tanto, cómo se van a distribuir los recursos que ya existen y que son los recursos de coparticipación nacional y provincial, que hoy lo percibe la provincia, de qué forma se va a distribuir en estas primeras comunas que se transformen. Eso lo hablamos en su momento con el ministro de Economía, es un tema central cuando hablamos de redistribución de ingresos y demás. Creo que justamente este tema, que es crucial, no está claro en la ley, fundamental que lo trabajemos para la reglamentación, porque ante la consulta de los distintos presidentes de juntas actuales que se transformen en comunas, no podremos saber a ciencia cierta cómo será la distribución de ese fondo que hoy queda en rentas generales de la provincia. Y otra deuda pendiente que deja esta ley tiene que ver con algo muy reclamado por los presidentes de juntas actuales, que es la no coincidencia de los circuitos electorales con la distribución y división territorial. Esto es crucial porque si bien hoy el diputado Lara hablaba de libre elección de sus autoridades, en la actualidad hay muchas juntas de gobiernos que votan por sus presidentes, pero después los presidentes no son los que gobiernan ese territorio. Pasan con juntas especialmente de tercera y cuarta categoría que eligen en territorios de la junta de segunda, por dar un ejemplo, y sin embargo después durante el periodo tienen presidentes designados por decreto, no respetando la libre elección de sus autoridades. Los presidentes que están acá, seguramente algunos podrá observar que eso les pasa durante 4 años, están gobernando territorios mucho más pequeños de los que le toca después ir a solicitar el voto porque les abarca un circuito electoral mayor. Esto es una deuda pendiente, ojalá podamos terminar algo que venimos trabajando y lamentablemente no ha dado frutos en este proyecto, pero como Cambiemos lo queremos dejar en claro. Para lo demás, por supuesto que acompañamos con el voto en general y en particular. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el diputado Víctor. Gracias, señor presidente. Bueno, en línea con lo dicho por la presidenta de mi bloque, quiero resaltar, digamos, que la legislatura hoy viene a saldar una deuda que teníamos de hace más de 10 años. Muchos me escucharon a mí acá hablar y reclamar el tratamiento de esta ley, específicamente cuando uno ve el presupuesto de la provincia, que realmente estos entrerrianos que viven en estas zonas más alejadas son gente que realmente muy esforzada, vive, digamos, sufre la falta de caminos, sufre la falta de salud, sufre muchas veces la falta de educación. Yo también quiero rendir un homenaje a los titulares de la Junta de Gobierno y a los miembros de la Junta de Gobierno, porque uno cuando va y ve que los encuentra muchas veces haciendo ellos el trabajo personal, o lo ve con la pala, o manejando el tractor, muchas veces cortando pasto, o muchas veces uno lo ve con la soldadora. La verdad que estos entrerrianos merecen el mayor reconocimiento, esto ya lo he dicho otras veces, y la verdad que también quienes viven en estas zonas tienen muchas veces hasta problemas de comunicación porque no tienen señal y a veces hasta, además de todos los problemas, no pueden comunicarse. Sí que creo que es un saldo que se viene a saldar una deuda y me parece importante también que en este momento de transición, yo soy un defensor de la aplicación de esta ley, pero también implica que debemos actuar con responsabilidad. Si se logran más recursos, sería un error llenar las juntas
con nombramientos y crear una superestructura del Estado que después no se pueda sostener o se pueda sostener con el cobro de tasas a los vecinos. Entonces, también es un derecho, pero también es una responsabilidad de todos. Me parece que en este momento de transición se cumpla y hagamos valer, digamos, esta posibilidad de tener más recursos y se aprovechen de la mejor manera. También quiero significar que, como le dijo la diputada preopinante, acá sobre todo en el artículo 60, se habla de la ultraactividad de la ley 7555. ¿Esto qué significa? Significa que va a haber, en la práctica, va a ser aplicable esta ley a 30, a 20, a 30 o a 40 comunas, como dijo el diputado Lara, pero va a quedar 160 o 150 juntas de gobierno que no se le va a aplicar este régimen y van a ser, digamos, va a haber una disparidad que me parece que, como dijo acá la diputada, tendría que tener una personería jurídica, aunque sea limitada, la posibilidad de contratar, y además, mientras se viva este proceso de asignación, de transición, es importante que la totalidad de las 196 juntas de gobierno, donde viven el 20% de los entrerrianos, se haga efectivo el mandato de la Constitución que dice en el artículo 246 que la provincia transferirá automáticamente y diariamente el monto de la coparticipación, esto es el 1% de los recursos nacionales y el 1% de los recursos provinciales. Soy autor de un proyecto de septiembre del 2016, del 9 de septiembre de 2016, bajo el expediente 21.515, que prevé que ya se haga efectivo la posibilidad de darle, no mediante la polinómica, porque no está la ley vigente o no es aplicable a algunos, sino que todos tengan la posibilidad de tener los recursos que muchos casos, en la mayoría de los casos son magros y le toca administrar la pobreza. Simplemente, señor presidente, no quiero ser redundante con los... adhiero a lo que han dicho los diputados preopinantes, pero quiero significar que es un hecho positivo. Se ha trabajado bien en la comisión, en la comisión bicameral. Por supuesto no hemos logrado un 100% de unanimidad, pero me parece que un avance positivo, y repito, está en nosotros también la responsabilidad que este proceso de transición se cumpla de la mejor manera y así lleguen los recursos y llegue el Estado a la totalidad de la provincia. También otra de las cosas que quedan ahí pendientes para más adelante, que va a pasar con las zonas grises que tiene la provincia, pero bueno, eso será un tema de mayor debate. Así que muchas gracias, celebro esta decisión y muchas gracias a los señores titulares y miembros de la Junta de Gobierno por estar aquí presentes y por el esfuerzo que hacen todos los días. Tiene la palabra el diputado Zavallo. Presidente, yo voy a ser extremadamente sintético. Creo que el miembro informante, el diputado Lara, ha hecho un pormenorizado detalle del contenido de este proyecto de ley, coincidiendo que estamos en un momento trascendente de nuestra historia entrerriana. Y con la enorme satisfacción que nosotros estamos cumpliendo un mandato de los convencionales del año 2008, que claramente lo establecieron en esta Constitución provincial, señor presidente, que cuando yo escucho a algunos hablar de tiempos perdidos, hablar de deudas pendientes, digo, ¿durante cuánto tiempo se opusieron e impidieron a los entrerrianos que existan derechos como lo que esta Constitución moderna y progresista dio, nada más que por intereses mezquinos partidarios de su momento? Pero volviendo a lo esencial, presidente, creo que es un momento histórico en el que nada más quiero valorar dos cuestiones generales de lo que es este momento. Lo primero, la conquista de derechos. Me parece que evidentemente hay mayores derechos
a través del perfeccionamiento de servicios básicos ineludibles, de mayor autonomía, de descentralización y de mejor atención para los vecinos, para esos vecinos que viven en la zona rural, que quieren quedarse en la zona rural. Esto, a la vez, presidente, reivindica y fortalece uno de los mayores patrimonios que tiene la provincia de Entre Ríos, que es su distribución demográfica. Nosotros tenemos, como bien se ha dicho aquí, entre un 20 y un 25% de nuestra población rural que vive en la zona rural. No tenemos una provincia que tenga ciudades con conglomerados, con urbanísticos, como lo tiene por ahí el Gran Buenos Aires, como lo tiene el Gran Rosario. Me parece que esto es una cuestión que nosotros siempre debemos cuestionar y que esta ley fortalece y ratifica. Y obviamente que como palabra final va el homenaje que creo que debemos hacer al tratamiento de este proyecto de ley, que ha sido enriquecido, como también bien lo decía el diputado Lara, ha sido enriquecido por los verdaderos actores que tiene esta ley, yendo a cada uno de los territorios, acercándonos, haciendo modificaciones, sugerencias que verdaderamente han enriquecido este proyecto de ley, resaltando el cumplimiento de la palabra empeñada del gobernador de la provincia, que quería en esta gestión contar con este estatus elevado para nuestras ex juntas de gobiernos, futuras comunas, y bueno, y también el homenaje para todos quienes hoy están al frente de una junta de gobierno y quienes los han también estado al frente de gobierno porque han permitido custodiar ese valor que hacía referencia recién, que tenemos esa excelente distribución demográfica a los entrerrianos y que debemos seguir cuidando. Nada más, presidente, adelantar nuestro acompañamiento y nuestro voto favorable. Y en la palabra el diputado Koch. Señor presidente, muy breve. La verdad que es para felicitarlos a todos los que trabajaron en este proyecto. Cuando por ahí uno escucha que algunos quieren levantar la voz para plantear alguna disidencia, es porque no han sabido capitalizar el momento histórico que estuvieron y no estuvieron presentes a la hora de estar y tratar de que sus propuestas queden plasmadas en este proyecto. Lamento profundamente que hoy, en vez de hablar de los logros obtenidos, sigamos hablando de los fracasos obtenidos. En esos fracasos creo que todos los que representamos las distintas fuerzas políticas hemos estado presentes en este recinto. Cargar las tintas para solamente quedar taquigráficamente escrito que hemos hablado, la verdad que creo que no amerita esta sesión. Esta sesión amerita felicitarlo a Víctor, a Lara, a la ministra, a usted, señor presidente, que también lo impulsó. Recordar que el ex senador Giano del departamento de Nogoyá en el año 87 ya había propuesto también una profunda reforma para la ley de comuna y que también pasó al radicalismo y no la pudo sacar. Yo no creo en esas chicanas políticas de lo que creen de que las cosas no salen porque no se quieren sacar. Creo que no salen por alguna consecuencia. Y cuando los escucho hablar muy livianamente sobre que somos ciudadanos de segunda, me permito disentir, porque yo me crié y no soy de segunda. Porque hoy cuando nos vienen a hablar de los agrodólares, le quiero recordar, diputado Ketelman, como le digo yo, que apuntan a los ciudadanos de segunda, porque ustedes los de primera no saben hacer absolutamente nada más que gastar los que generamos los ciudadanos de segunda. Me llama poderosamente la atención que nos desprestigie de esa manera a los que le ponemos lomo para que ustedes la gasten. Me llama poderosamente la atención que a muchos de los que están acá presentes, a toda esta gente le diga ciudadano de segunda. Yo creo que debe pedirle disculpas, porque de segunda debe tener algunos principios usted. Señor diputado, yo creo que debemos ser coherentes y mantener el respeto entre nosotros, porque si no nos respetamos entre nosotros, seguramente nadie nos va a respetar. Todos somos ciudadanos de primera. Algunos tuvieron la suerte de nacer en el asfalto y otros tuvimos que nacer en la tierra. Pero de ahí a primera y segunda estamos re lejos. Muchas gracias, señor presidente.
Antes de poner a consideración de votación el proyecto, como ciudadano nacido en Arroyo Barú, de segunda, primera, sí. Quiero completar lo que decía el diputado Lara. Ese informe de que 601 pueblos iban a desaparecer fue publicado en mayo del 2003. Ocurre que desde mayo de 2003 a la fecha muchos de esos pueblos hoy están atravesados por rutas pavimentadas nuevas, por nombrar Jubileo, Arroyo Barú, La Clarita. Otros tienen accesos, decenas de ellos tienen accesos nuevos. Las Cuevas, Racedo, Alvear, y la lista es larguísima. Otros tienen puentes que no se podía entrar cuando los días de lluvia no lo dejaban ingresar a los pueblos, o Las Moscas, por ejemplo, que el puente es más o menos de las dimensiones del pueblo. Simplemente digo que hubo una reparación histórica, como esta otra reparación histórica que todos estamos protagonizando en aquellos años con obras que dignificaron a los habitantes de esa Junta de Gobierno. Celebro esta sesión, la verdad que estamos dando un paso gigante en materia de igualdad. Tiene la palabra el diputado Troncoso. Gracias, presidente. En primer lugar, adelantar el voto positivo de esta ley. Segundo, felicitar a todos los que trabajaron. La verdad que es una lástima que se haya metido el tema político. La verdad que es un día histórico para mucha gente que vive en los sectores del campo. En mi departamento, que es un departamento justamente muy pequeño, donde contamos con muchas juntas de gobiernos, uno que ha estado de intendente durante 12 años, hemos estado mucho tiempo ayudando a esas juntas de gobierno porque no tenían ni los recursos, ni no tenían tampoco el personal para poder hacer muchas cosas que esas juntas de gobierno pedían y exigían durante mucho tiempo a los distintos gobiernos. Acá no hay que echarle la culpa a nadie, simplemente creo que se ha trabajado definitivamente en una ley que va a beneficiar a muchos entrerrianos. Y en ese sentido, creo que el debate ha sido muy positivo, pero tampoco hay que pensar que hay mucho trabajo todavía por hacer. Esta ley se tiene que poner en marcha, se tiene que respetar el proyecto, se tienen que hacer las cosas bien, que no sea un tema solamente de una campaña política, sino que tiene que ser de todos los entrerrianos. Felicitar a todos los presidentes de Junta, a los directores de Junta de Gobierno que realmente siempre han atendido los requerimientos de todos nosotros en situaciones muy difíciles para las Juntas de Gobierno. Por eso, presidente, creo que es un día histórico, un día donde tenemos que estar todos los entrerrianos juntos tirando del mismo carro para tratar de sacar una ley que realmente lo pueda contener a todo este sector de la población rural. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Nettemann. Señor presidente, muy breve, solamente para aclarar. Creo que no es necesario porque entiendo que todos, o la enorme mayoría de los legisladores, a excepción del diputado Koch, entendieron lo que yo quise decir y sobre todo habrán entendido, y entiendo que han entendido también los representantes de la Junta de Gobierno que aquí están presentes, qué quise decir cuando dije que el Estado los trataba como ciudadanos de segunda. Creo que destaqué claramente el esfuerzo que hacen, dije en mi discurso claramente que trabajan con una remuneración magra y reconocí el esfuerzo. No creo que sea necesario aclarar a ello, pero no está de más decir que es una interpretación absolutamente maliciosa la que hace el diputado Koch diciendo que yo considero que los que nacen en la Junta de Gobierno son ciudadanos de segunda. Lo que quise decir es que el Estado entrerriano y sobre todo el Estado gobernado por el justicialismo estos últimos 10 años los ha tratado como habitantes de segunda. Tiene la palabra el diputado Riganti. Sí, señor presidente. Quería hacer una aclaración.
me sentí bastante identificado con las palabras del diputado Troncoso, en su momento también como intendente. Hemos trabajado y viendo el esfuerzo que hacen los presidentes de Junta, que muchas veces y hoy no van a acceder a la comuna y ellos van a seguir con los brazos en alto, gestionando frente a lo que tiene más cercano, que generalmente son los intendentes de las ciudades o de los que son hoy municipios de primera. Nosotros recuerdo en su gestión que integrábamos porque éramos todos iguales, integrábamos a los chicos de las juntas cercanas y tenían biblioteca móvil y tenían paseos en tren, fueron a Basavilbaso, las juntas de gobierno, y todo eso lo hacían gestionando los presidentes de junta generalmente sin recibir un centavo por eso, o yendo a buscar lo van a seguir haciendo, esto tengo que dejar en claro. Quizás no coincido, pero he acompañado al diputado Lara durante todo este recorrido y este trabajo que se ha hecho con este avance, pero bueno, hay un montón de juntas que van a quedar, que no van a tener los 400 habitantes, lamentable, entiendo, porque si bien no tienen 400 habitantes, tienen los mismos derechos. También destacar que, como bien dijo, por eso me parece algo no menor y sin politizar, que hay ciudades que han sido integradas después de muchísimos años, y dentro del departamento quiero dejar en claro dos juntas que hoy están prácticamente, una ya vinculada, la otra a vincularse después de muchísimos años. Y no son juntas menores. Con eso me estoy refiriendo a la Junta de Parera y a la Junta de Irasusta. Dos ciudades que gracias a pocos kilómetros de asfalto y después de muchas promesas, no quiero entrar en detalles porque justamente no quiero politizar esto, muchas promesas que es lo que le importa a los habitantes, incumplidas, hoy están vinculados. Así que también agradezco la participación que me ha dado el diputado Lara, la integración, y hemos podido hablar con todos los presidentes de Junta, quizás no del departamento solo Gualeguaychú, porque también hemos estado en el norte donde la problemática es otra. Celebro que se haya tenido en cuenta todos estos planteos y que desde ya las palabras también del diputado Koch, coincido en que no hay ciudadanos de primera y de segunda, tenemos todos los mismos derechos, pero también debemos asistir a que todos los tengamos y se nos cumplan los mismos derechos. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Valer, luego el diputado Ruberto. Gracias, señor presidente. No, simplemente para, en primer lugar, felicitar a todo el cuerpo, desde las personas que nos han acercado un vaso de agua en las distintas ocasiones cuando se estaba discutiendo punto por punto de esta futura ley, como así también a cada diputado de los distintos bloques. Pero no quiero dejar de rendir un homenaje muy especial a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon para llegar a esto y hoy ya no están. Todos esos hombres y mujeres que algún día comandaron esa Junta de Gobierno con tanto cariño, con tanto empeño y que ya no están, quiero rendirle un sentido homenaje. Y también felicitar a quienes hoy están a cargo de estos distintos lugares y decirle a ellos que viene un nuevo desafío y que cuenten seguramente con cada uno de nosotros en nuestros departamentos
o como fuere. Pero yo fundamentalmente, señor presidente, quería rendir este homenaje a los que ya no están y tanto trabajaron por cada Junta de Gobierno. Gracias. Tiene la palabra el diputado Ruberto. Gracias, señor presidente. Habiendo nacido en una pequeña Junta de Gobierno del Departamento de Paraná y vivido mi primera juventud en otra, que no era ni Junta de Gobierno, que es Sauce Pinto, quiero contestarle de alguna manera al diputado Nettemann en cuanto a los últimos 10 años de gobierno justicialista que dijo de una manera despectiva. Y yo digo, en mi pueblo, Sauce Pinto, tuvo acceso en los últimos 10 años. Acá está el jefe comunal y tuvo también, nosotros fuimos a Casa de Gobierno cuando se hizo Cordón Cuneta y muchos otros progresos que en estos 10 años de gobierno justicialista tuvo ese pueblito que tenía solo una escuela primaria y hoy tiene escuela secundaria en estos últimos 10 años. Tiene este acceso que hoy está medio roto por mal uso tal vez, pero tiene acceso. Y los chicos, por un gobierno justicialista anterior, pueden salir por un puente que nos une a la ruta 131 o 12, no sé cómo es que se llama. Yo creo que echarnos la culpa, todos hemos contribuido de alguna manera, unos gobiernos u otros, a hacer más integrada la vida en la provincia. Entonces, hoy cuando todavía no se ha juzgado la gestión esta que está ejerciendo desde hace 3 años el gobierno de Cambiemos, creo que es hablar con liviandad. Entonces yo como justicialista también reivindico las cosas que en estos últimos 10 años hicimos, con aciertos y errores, pero yo creo que la Argentina se está precipitando a un barranco complicado, incrementando su deuda externa, no teniendo opción económica de salida más que volver a la Argentina agroexportadora, con grandes pérdidas de fuentes de trabajo hoy a diario en nuestra ciudad. Entonces yo creo que en esta Cámara que hemos sido elegidos para tratar de sacar este país adelante, seamos del partido que seamos, creo que es bueno que empecemos a pensar un poquito con más humildad, que empecemos a pensar cómo sacamos esta Argentina para adelante, porque si no nos vamos a estar echando la culpa unos a otros y los que se van a perjudicar son nuestros representantes, a los cuales nosotros representamos. Los que hacemos política para que la gente esté mejor, para que tenga trabajo, para que tenga un futuro, que en algunos casos puede ser un camino, un acceso, una escuela y un horizonte. Y hoy yo quiero traer esto acá porque estamos teniendo muchas pérdidas de fuentes de trabajo y las palabras del diputado al que me estoy refiriendo complican la situación, que nosotros nos estemos acusando mutuamente cuando estamos aprobando una ley que creo que es buena para todos los entrerrianos. Nada más, y bueno, quise hacer hoy mi palabra para opinar de estos últimos, sobre todo de estos últimos 10 años de gobierno justicialista. Gracias, señor presidente. Claro. Se va a votar el proyecto de ley primero en general. Los que estén por la afirmativa, vamos a ver, aprobado. En particular, primero, si hay asentimiento de los señores diputados, la votación sería por capítulo. Los que estén por la afirmativa van a saber. Aprobado. Entonces, en consideración, capítulo 1, aprobado. Capítulo 2, aprobado. Capítulo 3, aprobado. Capítulo 4, aprobado. Capítulo 5, aprobado. Capítulo 6, aprobado. Capítulo 7, aprobado. Capítulo 8, aprobado. Capítulo 9, aprobado. Capítulo 10, aprobado.
Capítulo 11, aprobado. Capítulo 12, aprobado. Capítulo 13, aprobado. Capítulo 14, aprobado. El artículo 61 es de forma, queda aprobado y pasa en revisión a la Honorable Cámara de Senadores. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Se levantó la sesión. Me pide una reconsideración del levantamiento de la sesión la diputada Viola, los que estén por la afirmativa. Una reconsideración. Aprobado. Tiene la palabra diputada Viola. Mi mano. Simplemente para que quede constancia el artículo 22, 25 y 60 con las menciones hechas al inicio. Gracias. Ahora sí queda levantada la sesión.